Me apasiona la historia de Josías. De él se afirma que fue el último rey bueno de Judá. Al leer la lista bíblica de los reyes, es raro encontrar uno que haya obedecido a Dios completamente. Josías fue uno de ellos. Lo más sorprendente es que solo tenía 8 años cuando él comenzó a reinar. Y durante 31 años gobernó en obediencia a Dios. A los 26 años, él comenzó las reformas basadas en las leyes que Dios le había dado a su pueblo. Me surge una pregunta: ¿cómo un niño de 8 años puede terminar siendo calificado como el último rey bueno de una nación? De eso se trata esta historia que quiero compartir contigo, precisamente en este mes de la juventud que hemos estado celebrando. Y después de haber escuchado ese apasionante relato de la vida de David en la boca del pastor José Escalona, y también la vida de Daniel en la boca de José Pantoja. De modo que podemos hoy adentrarnos a estudiar la vida de Josías, un niño joven, un adolescente, quien también gobernó a su pueblo y terminó siendo calificado como el rey bueno. Y es que los niños y los adolescentes son los futuros líderes de nuestras iglesias. Son los futuros líderes del mundo, ya que los jóvenes son el presente de la iglesia Dios Admirable. Son el presente del Zulia, el presente de Venezuela, el presente del mundo entero. El reinado de Josías fue profetizado 300 años antes que él comenzara a gobernar. Dios envió en cierta oportunidad a un profeta desde Judá hasta Betel. Allí encontró a Jeroboam, una autoridad política de su época. Él estaba quemando incienso sobre el altar. Dios le ordena a este profeta que hablara en contra del altar. Y el profeta, con voz fuerte, dice: altar, altar, Dios ha dicho que de la familia del rey David nacerá un niño que se llamará Josías. Cuando él sea grande, matará a los sacerdotes que ofrecen incienso sobre ti. También quemará sobre ti huesos humanos. Primero de Reyes, capítulo 13, versículos 1 y 2. Josías entonces fue un niño escogido por el Señor para cumplir una gran tarea, para sanar espiritualmente a una nación que le había dado la espalda a Dios. Y es que los propósitos de Dios son eternos, no son temporales. Lo que Dios tiene previsto para tu vida, hacer en tu vida y hacer con tu vida, Dios lo ha planificado desde mucho antes. Tú fuiste escogido para cumplir una gran tarea. No permitas ahora que tu juventud sea una excusa para cumplir el plan divino. Al estudiar la vida del rey Josías, aprendemos que nunca se es demasiado joven para tomar a Dios con seriedad y obedecerle. También aprendemos que Dios bendice a sus hijos cuando estos le son fieles a Él. Son muchas las cosas que podemos aprender de este joven gobernante, con tan solo considerar 2 versículos. Te invito para que ubiques en tu Biblia el segundo libro de Crónicas, el capítulo 34, y vamos a los versículos 1 y 2. Yo encuentro en este pasaje 3 cosas que me llamaron la atención de la vida de Josías. La primera es su madurez. Su madurez. Dice Segunda de Crónicas 34:1. Segundo de Crónicas 34:1. Nos dice: tenía 8 años cuando ascendió al trono. Él aceptó el reto de ser rey a los 8 años. Esto es producto de que su padre, el rey Amón, había sido asesinado en medio de una revolución. El niño Josías reinó en Jerusalén desde los 8 años
hasta los 39. Y fue fruto del matrimonio de el rey Amón y de Yedida. Probablemente Josías pasó los primeros 10 años de su reinado bajo el tutelaje de los sacerdotes y los ancianos que tenía Israel. Esos hombres espirituales que fueron creando en él el temor a Dios, el respeto hacia las cosas de Dios. Y cuando veo esta circunstancia, yo digo cuán importante es que los adultos y los líderes espirituales veamos a los niños y a los adolescentes como personas con un alto potencial en quienes podemos influir positivamente. Pero también qué importante es para los niños y los adolescentes aprovechar la gran experiencia y los profundos conocimientos de vida que los adultos y los líderes espirituales tienen para ofrecer. Josías, con un corazón devoto a Dios, condujo su vida correctamente. Y dice la Biblia que lo hizo sin desviarse y que siguió los pasos espirituales de su antepasado, el rey David. Ciertamente, Josías comenzó a reinar cuando apenas tenía 8 años. Pero a los 16, él busca a Dios, termina su vida y reinado, viendo a su pueblo siendo fiel al Dios de sus antepasados. Y me llama la atención que Josías tuvo unos ejemplos pésimos de obediencia al Señor. Ni su padre ni su abuelo hicieron las cosas que le agradaban a Dios. Por el contrario, comenzaron prácticas idolátricas, se olvidaron de Dios, comenzaron a practicar el pecado. Por eso podemos aprender una gran lección de Josías. Los jóvenes pueden vivir una vida útil, provechosa, una vida retadora, una vida que agrade a Dios, sin importar el contexto familiar del cual puedan provenir. Se dice que al morir Josías, asumió su hijo Joacás, de apenas 23 años. Pero el rey Joacás, hijo de Josías, fue depuesto por el rey egipcio. Recuerden que había en aquella época constantes guerras por territorios y por expansiones en imperios que querían controlar gran parte de los territorios que estaban a su alrededor. El rey egipcio, luego de que depone a Joacás, designa a otro hijo de Josías llamado Eliaquim. Eliaquim tenía 25 años. Lo designa rey, la potencia que estaba ocupando el territorio. Y esa potencia le cambia el nombre de Eliaquim a Joacim. Joacim es un nombre mucho más conocido para quienes han leído las Sagradas Escrituras. Se dice de Joacim que gobernó por 11 años. Y también se dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Josías tuvo malos antepasados y fue bueno. Mientras que Joacim tuvo un modelo de padre y terminó haciendo lo malo a la vista de Dios. Oscar Flores, un pastor centroamericano, dice: ser joven no es un delito. Ser joven no es una excusa. Ser joven es brindarle la oportunidad a Dios para que Él siembre en nuestro futuro. En esa misma orden de ideas es el que el apóstol Pablo le escribe a uno de sus jóvenes acompañantes del ministerio. Pablo le escribe una carta a Timoteo, quien era uno de sus colaboradores más cercanos. Y en esa primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, le dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes. En lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Pablo entonces le pide a Timoteo que no permita que lo subestimen por ser un joven.
porque en los jóvenes hay presente y hay potencialidad. Pero también le dice, por el contrario, que él tiene que ser un ejemplo de la manera como se expresa y de la manera de vivir. Él tenía que ser un ejemplo en el amor, en la fe y en la pureza. La segunda característica que yo descubro en Josías es su constancia. Su constancia. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 también. Reinó en Jerusalén 31 años. Reinó en Jerusalén 31 años. La inconstancia no tiene nada que ver con la edad. Yo conozco muchos maduros que son sumamente inconstantes, que nada que comienzan lo terminan. Si eres joven, puedes desmontar la falsa creencia de que los jóvenes nada de lo que comienzan lo terminan. En su corta vida, Josías se identificó por ser un hombre deseoso de agradar constantemente a Dios. No de agradarlo a ratos, de agradarlo constantemente a Él. Para mí, en lo personal, la constancia es un valor muy grande, pero muy grande y muy productivo para todos aquellos que quieren servir al Señor. Y es que la Biblia condena la inconstancia. Si vamos al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 14, leemos que el inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia y el hombre bueno el premio de sus acciones. Veamos ahora tres o cuatro episodios de la vida de Josías que muestran su deseo de agradar constantemente a Dios en todo. El primero lo encontramos a los 16 años de edad. Segunda de Crónicas 34:3 nos dicen, en el año 8 de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. A los 16 años, al 8º año de su reinado, Josías decide tener un encuentro con el Dios de su antepasado David. Recordemos que Josías no tuvo ni un padre ni un abuelo temerosos de Dios. Fue una decisión propia, fue un accionar de Dios en la vida de Josías, lo que le hizo buscar de Dios a esa temprana edad. Así que Josías decidió seguir el buen ejemplo del rey David y no el de su padre y su abuelo. Tú puedes escoger el modelo que vas a seguir. Incluso no tiene ni siquiera que estar entre los miembros de tu familia. Llenemos nuestro corazón, llenemos nuestra mente de buenos ejemplos de personas a quienes hemos conocido o de quienes nos han hablado. Entre más temprano busquemos de Dios, más fructífera será nuestra vida. Josías buscó de Dios a los 16 años. El segundo episodio que yo veo en Josías ocurre cuando él tiene apenas 20 años. Cuando muchos jóvenes están pensando en sus metas personales, en disfrutar de la vida. Recordemos, Josías era rey, vivía en palacio, tenía todo el dinero y todo lo que podía aspirar. A esa edad, Josías emprende una de las más grandes y recordadas tareas que un rey haya hecho. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 7 nos dice: en todo Israel derribó altares y postes de Aserá, redujo a polvo los ídolos y cortó en pedazos todos los altares para quemar incienso, y luego regresó a Jerusalén. El versículo 3 de ese mismo capítulo dice que esa acción la emprendió en el año 12º de su reinado. Es decir, a los 20 años, 4 años después de haber buscado a Dios, Josías enfoca su vida en su futuro. Y el futuro era acabar con el pecado de su nación. En Josías, los 20 años no era el pensar qué será de su futuro.
Para Josías, a los 20 años, era un presente de integridad a Dios. La búsqueda temprana de Dios siempre va a fructificar, va a dar fruto con buenas acciones que te van a llevar a la rectitud espiritual. Recuerda que apenas han pasado 4 años después de comenzar a transitar en los caminos del Señor. Y ya Josías decide purificar a Judá y a Jerusalén. Este joven rey de 20 años, ordena quitar los santuarios paganos, ordena destruir las imágenes de la diosa Aserá. También manda retirar los ídolos y las imágenes de metal fundido. Y la Biblia enseña que todas estas imágenes las redujo a polvo, los cortó en pedazos todos los altares que habían sido consagrados para quemar incienso. No eres demasiado joven para dar muestras de obediencia al Señor y para ser un instrumento de Dios para el rescate espiritual de tu nación. El Señor usó a un joven de apenas 20 años para purificar a todo un país. El tercer episodio que las Escrituras resaltan de Josías es a los 26 años de edad. A los 26 años, dice la Escritura, segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 8. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, envió a reparar el templo del Señor, su Dios. A los 26 años. Josías no solo ordena la destrucción de los santuarios paganos, de las imágenes que habían sido construidas por órdenes de sus antepasados gobernantes y con el dinero de la nación, sino que por el contrario, él da un paso más allá. Ahora repara el templo del Señor su Dios. Porque no bastaba con terminar con los lugares de adoración idolátrica, pagana, perversa, sino que ahora le ofrece al pueblo la oportunidad de tener un lugar para la auténtica adoración al Dios Santo. Al templo del Señor no hay que adorarlo, pero sí hay que cuidarlo. Todos somos responsables del buen estado del lugar donde nos reunimos para adorar al Señor. Y la cuarta cosa que podemos mostrar de la constancia que tenía Josías en su relación para con Dios y en su reinado es que cómo se le reconoce al final de su gobierno. Segundo libro de Crónicas 34-33 dice: Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel, adoraran al Señor su Dios. Y termina con una frase hermosísima. Dice: mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. La respuesta del pueblo a ese ejemplo hermoso de su gobernante fue: no abandonaron al Señor mientras Josías reinó. El impacto de las reformas que había emprendido Josías trascendieron en el tiempo y trascendieron también en el espacio. Josías hizo que el pueblo volviera a depositar su fe en la palabra de Dios. Esto se aprecia, que gracias a esa confianza, esa fe en la palabra de Dios, fue lo que sostuvo a Judá en el exilio por casi una centuria. Y también sostuvo al pueblo de Dios durante el siglo de la restauración. Fue entonces la convicción que Josías tenía en cuanto a las Escrituras lo que mantuvo al pueblo de Dios en pie durante 400 años de silencio de parte de Dios. Esos 400 años culminan con la aparición de Juan el Bautista, aquel que anuncia la venida del Mesías, la llegada del Mesías, aquel que anuncia la palabra de Dios encarnada en Jesús,
aquel que anuncia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La tercera característica que yo encuentro en la vida de Josías es su integridad. Su integridad, madurez a pesar de 8 años, constancia en sus 31 años de ministerio y ahora la integridad. Dice segundo libro de Crónicas 34:2. Josías hizo lo que le agrada al Señor. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Josías hizo lo que le agrada al Señor. No se desvió de él en el más mínimo detalle. No era fácil hacer lo bueno y buscar a Dios cuando su abuelo Manasés y su padre Amón fueron reyes idólatras que hicieron lo malo delante de Dios y lo hicieron grandemente. Pero Josías, desde su infancia, decidió vivir para agradar a Dios. El relato sagrado resalta que no se desvió de él en el más mínimo detalle. La integridad de Josías fue total, fue completa, fue perfecta. Veamos las vidas en paralelo de su padre y su abuelo con la vida de Josías. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 21 al 23 nos dicen: Amón hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés. En todo siguió el mal ejemplo de su padre. Así que abandonó al Señor y no anduvo en el camino del Señor. Los ministros del rey Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. El padre de Josías, el rey Amón, muere por una conspiración contra él que termina asesinándolo en el mismo palacio. El pasaje dice que Amón siguió ese mal ejemplo que Manasés, su padre, le había dado. Mientras que Josías, dice la Escritura, no se desvió al mínimo detalle en su integridad, en su obediencia a Dios. A su padre Amón lo asesinaron en su casa, en esa conspiración para derrocarlo. Muere en el lugar que consideraba más seguro, en su propio palacio. Porque Amón siguió el ejemplo de su padre Manasés, quien era el abuelo de Josías. Porque Amón adoró y se inclinó ante los ídolos que él mismo había ordenado construir. Así que Amón comenzó a gobernar a los 22 años, pero su reinado solo duró 24 meses. Por el contrario, Josías tuvo una dicha inmensa. Y es que en su reinado se encontró el libro de la ley. Y ese hecho impactó el reinado de Josías de manera extraordinaria. Porque es que el libro de la ley estaba extraviado porque sus antecesores gobernantes se habían apartado de él, del libro de la ley. Y deliberadamente o por omisión, ese libro había desaparecido físicamente del palacio real, del templo, y lo más importante, había desaparecido del corazón del pueblo de Dios. Josías de inmediato, cuando le llevan ese libro, el libro de la ley, que algunos dicen que pudiera ser el libro de Deuteronomio, le pidió a los sacerdotes que fueran a los profetas para que les explicaran esa palabra, que le explicaran a él esa palabra, que se le explicaran a los profetas. Y de inmediato Josías ordenó que esa ley que había sido interpretada por los líderes espirituales se aplicara en todo el territorio del reino. El descubrimiento de ese libro inspiró una gran reforma. La reforma de Josías tuvo dos fases. En la primera fase fue la purificación del judaísmo, que lo hace conforme al libro del pacto. Y la segunda, la centralización de la adoración en Jerusalén. Esto se infiere con base a la destrucción de los lugares paganos de adoración en las diferentes ciudades
y también al hecho de que posteriormente Josías decide celebrar la Pascua en Jerusalén. Durante ambas fases de la reforma se suprimió la idolatría y se hizo a la fuerza debido a un celo sincero para acabar con todas esas religiones falsas que habían sido o que habían entrado al pueblo de Dios. La prohibición y la destrucción de lo externo no iba a cambiar la vida interior del pueblo. Josías podía destruir todos los altares, todas las imágenes, pero si no podía destruir el corazón idolátrico de los miembros del pueblo de Dios, entonces no estaría haciendo nada. Hacía falta la creación entonces de nuevos impulsos, de motivos espirituales. Y eso solo lo podía lograr la palabra de Dios. Eso solo lo podía hacer posible la palabra de Dios. La regeneración espiritual que necesitaba la nación, que necesitaba ese reinado, solo lo podía hacer la palabra de Dios. Josías pudo ser íntegro en su relación con el Señor porque Dios le dio su palabra y él hizo que esa palabra fuera primordial en su vida. Tal como le enseña el salmista en el Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a su palabra. Se pregunta el salmista, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y se responde, viviendo conforme a su palabra. La lectura y el estudio de la palabra de Dios nos va a llevar a la búsqueda de una plena comunión con el Dios Santo, del cual nos apartamos al desobedecerle. Tal vez su muerte temprana, la de Josías estoy hablando, no le dio el tiempo suficiente para inculcar nuevas actitudes necesarias para una reforma permanente. Pudiéramos afirmar, Josías nadó contra la corriente, pero terminó siendo el último rey judío bueno. De él se dice, ni antes ni después hubo otro rey como Josías, que se apartara de su maldad y obedeciera a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Tú puedes ser un joven, tú puedes ser adolescente y puedes ser íntegro, constante, temeroso del Señor, como fue Josías. Tal vez seas el único y el último de tu generación, pero estás llamado a hacerlo para gloria de Dios. Tu ministerio podrá impactar a muchas generaciones, como Dios lo hizo con Josías. La clave de la vida de Josías fue que él se apartó de la maldad y obedeció a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Hoy puedes entonces tomar el ejemplo de Josías para tu vida, apartarte del mal y vivir en integridad. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes? Lo mismo que hizo Josías. Decidió buscar a Dios. Dios es un Dios santo que rechaza el pecado. Y solo a través de la persona de Jesucristo podemos acercarnos a Dios. Quiero invitarte para que en este momento tú tomes la gran decisión de tu vida, sin importar tu edad, si eres un niño, un adolescente, un joven o un adulto. Es tiempo de buscar a Dios. Este país, el país donde tú estás, requiere una reforma espiritual. Requiere una renovación espiritual. Y Dios está buscando personas como tú. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, de recibir a Cristo como el Salvador personal. ¿Quieres recibir al Señor como tu Salvador personal? Yo te voy a ayudar. Vamos a hacer una oración. Tú la vas a repetir yo solamente te voy a guiar y vas
admitir públicamente que eres un pecador y te arrepientes de tu pecado, y invitas a Jesús a entrar a tu vida. Si quieres hacerlo, allí donde estás, en actitud de reverencia, inclina tu rostro y repite conmigo en alta voz: Padre Celestial, Dios bueno, en este momento reconozco que soy un pecador. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres a mi vida. Te pido que me des tu espíritu para que me guíe por siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración, quiero decirte que hay gozo en el cielo, porque hay gozo cada vez que un pecador se arrepiente. Así que hay celebración allá. Nosotros aquí también nos gozamos al saber que la vida de Josías impactó tu vida de ser rey y que decidiste llevar una vida de integridad arrepintiéndote de tu pecado. Bienvenido a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, nosotros somos tus hermanos. Queremos ayudarte a crecer en los caminos del Señor. Contáctanos, que con gusto te podemos hacer llegar material suficiente para que puedas seguir transitando en los caminos del Señor. Será hasta una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga abundantemente.